Hola a todos, bienvenidos de nuevo para iniciar entonces algunas observaciones relativas a nuestro segundo método de integración, que quizás es uno de los más importantes que vamos a observar, porque es precisamente el análogo o es el que le corresponde de manera natural a uno de los métodos de una de las reglas de derivación más poderosa, que es la regla de la cadena. ¿En qué consiste? Aquí es importante mencionar de manera supremamente importante que la diferencia que hay entre los nombres, es decir, nunca habíamos mencionado porque pues para la integración existen precisamente eso, que llaman los métodos de integración. O sea, haciendo un énfasis en especial en la palabra método. Y esencialmente hay una diferencia mucho más fuerte entre lo que es los métodos y lo que son las reglas. Es decir, ¿qué diferencia hay entre este elemento, que es lo que hemos llamado nosotros los métodos, y lo que son las reglas? Entonces, esencialmente, ahora sí, tenemos que hacer una pequeña explicación de la diferencia. Y es que precisamente los métodos son mucho más flexibles. Eso quiere decir que para realizar una integral se pueden utilizar varios métodos. Mientras que para hacer la derivada de una función hay que seguir estrictamente lo que dice la regla. Entonces las reglas son estrictas, los métodos son flexibles. Los métodos son flexibles. Mientras que las reglas son estrictas. Eso quiere decir que el hecho de que sea estricta significa que hay una unicidad, hay una única manera de hacer las cosas como dice la regla, mientras que en esto pues pueden existir múltiples maneras. Entonces es una de las diferencias más importantes que hay entre las reglas y los métodos de integración. Bueno, también es importante decir que precisamente gracias a esa función, pues esencialmente pues cada uno de los métodos que aquí se responderán es un reflejo de las reglas de derivación. Entonces, esencialmente arrancaremos a tratar de escribir esto en una tablita de manera muy puntual y esencialmente pues cómo estará esa relación vis a vis. La linealidad de la derivada tuvo un reflejo natural en la linealidad de la integral. Vamos a ver que esencialmente ya los procesos de regreso tendrán que ir esencialmente como idos, o sea, como inversamente estudiados. Eso quiere decir que la regla de la cadena, que es la última regla de derivación, tendrá que ir con el método, o esencialmente con las integrales hechas por el método de sustitución. Vamos a ver que la regla del producto esencialmente tiene su reflejo, que se llaman las integrales que se hacen a través del método de integración por partes. Y esencialmente tendremos que ver qué hay y cómo muere, porque esencialmente la regla del cociente se puede ver como una suma de la regla de la cadena y la regla del producto. Finalmente vamos a ver otro elemento que se acá, pues lo que vimos en la sección anterior. Esta de acá la que veremos esta sección, esta la veremos en la siguiente. Y veremos otro que es extremadamente importante, que también es una extrema realidad o un extremo reflejo de lo que es precisamente este ir y venir entre lo uno y lo múltiple, pero pues ya lo vamos a ver un poquito más, que sí se llama precisamente no vendrá de ninguno, pero sí se llamarán entonces aquí las fracciones parciales. Pero no nos adelantemos, digamos, de manera muy profunda. Entonces, bien. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? La regla de la cadena, recordemos, dice que esencialmente, si yo tengo una composición de funciones,
La derivada de esa composición inicia por la más externa y esencialmente después se tiene la multiplicación de la interna. Pero ¿qué pasa con esta igualdad? Con esta igualdad significa que yo podría tomar ambos lados, la integral con respecto a x, y esencialmente pues como esto acá es una antiderivada precisamente, por la que me funcionaría sería esta, precisamente porque pues estoy derivando y después integrando, prácticamente llego a la misma función, y por otro lado quedaría esto. Entonces uno dice, llamemos a u a esa función g, o sea, llamemos a u como ese elemento que está teniéndose ahí adentro de la función. Entonces, esencialmente, si yo quisiera mirar la variación de u o cuánto cambia u, pues de nuevo yo tendría que decir que u precisamente es g de x. Y entonces si yo quisiera saber cuánto está cambiando u, pues yo tengo que entender cuánto está cambiando la g a medida que cambia la x por los cambios que está teniendo la x. O sea, los cambios de u, los cambios de toda la g. Pero ¿cómo cambia g? Pues g cambia a medida que cambia x por lo que cambia la x. Entonces esencialmente me va a quedar que la diferencial de u pues es g' de x por el diferencial de x, que sería así. Y digamos ahí, si uno mira digamos lo que sería esta parte de la integral, pues va a obtener lo siguiente. Va a obtener que este pequeño cosilla de aquí es lo que se acabó de llamar como u, y esta bebé de acá de arriba, esta princesita de aquí, esta grandecita de aquí arribita, lo que estamos llamando el diferencial de u. Entonces esencialmente si yo cambio los renombres, pues quedaría f' de u por g' de x, g' en x por dx, que es lo que se llama de u. Y obviamente aquí volvemos a aplicar la misma técnica que me dice que volvemos que la antiderivada, derivo integro, me quedaría f, y ahí vuelvo a recuperar, o sea, ahí vuelvo a recuperar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál es la idea de esta? La idea de este método sencillamente es pasar de una integral de acá, que es, podríamos pensar que es compleja, a esta integral de acá que vamos a pensar que es simple. ¿Cómo podríamos pensar que es ese paso? Ese paso lo podemos hacer a través de una sustitución. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese caso? Hay que ver que precisamente debemos buscar una función g o una función interna de tal manera en que aparezca su función y su derivada multiplicando. Entonces eso es lo que dice. El método de integración va a ser mucho más transparente a medida que avancemos con los ejemplos. Bien, entonces acá precisamente nos quedamos, que el hecho de hacer una sustitución es que se quiere precisamente simplificar. O sea, que la sustitución le permite a uno simplificar la integral. O sea, que ese cambio valga la pena porque se me vuelve una integral mucho más sencilla. Bien, vamos a calcular la integral de 3x al cuadrado por x al cubo. Entonces, antes de pasar a mirar quién es u y quién es eso, pues nosotros tenemos que dar una mirada bastante concreta a lo que son estos elementos. Y si nosotros vemos esencialmente qué hay en esa integral, vamos a darnos cuenta que hay un producto, lo que nos separa en dos funciones o en varias funciones, no necesariamente tiene que ser dos. Si hilamos muy fino, pues nos vamos a dar cuenta que son más, pero en general ahí hay una fractura absolutamente natural entre lo que es esta función de acá, que vamos a llamar 1, y la función de acá, que sería la función número 2. Entonces eso quiere decir que uno dice, bueno, ¿con cuál se queda? ¿Con esta o con esta? Pero uno se da cuenta que esencialmente la función de la derecha tiene una composición, porque es una función seno y adentro está la función x al cubo. Entonces uno dice, bueno, si hay alguien que tiene más chances de donde pueda hacer sustitución, es acá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay ahí? Hay seno y x al cubo. Entonces una vez dice, no, pues x al cubo es trivial, porque la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Entonces uno dice, perfecto, no hay ninguna duda de que mi ejercicio va por sustitución, que yo debo tomar u como x al cubo, y con eso el diferencial de u, tengo que derivar la función x al cubo, que es 3x cuadrado, por el diferencial de x. Esencialmente voy a obtener lo siguiente. Acá, si ustedes lo miran, voy a tomarme
digamos, el atrevimiento de decir que esto de aquí fue lo que yo llamé u, y con ese llamado de u, 3x cuadrado por el diferencial de x es lo que yo llamé de u. Entonces, claro, quedó seno de u por el diferencial de u, que es todo este elemento. Y obviamente, la derivada del seno es menos coseno de u más c. Y digamos, al final, recupero yo precisamente el valor de u. Entonces, la integral que estaba buscando en este caso es coseno. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, yo creo que ese es un ejemplo fantástico en el sentido en el que nos permite ver que esta integral es compleja, pero que esta integral de acá es absolutamente sencilla porque de hecho la tenemos como una primitiva. Entonces, muy bien. Veamos el ejemplo número 2. La integral de la función tangente. Wow. La integral de la función tangente pues requiere nosotros tengamos mucho cuidado y ser muy precavidos, aunque la función tangente la podemos escribir de manera natural, por definición, digamos, como la función seno dividido entre la función coseno. Entonces ahí me va a quedar de nuevo una funcióncita aquí, que espero poder hacerlo acá como nota. Seno de x sobre coseno de x, yo lo podría ver de manera absolutamente natural como la función seno de x por la función 1 sobre coseno de x. Lo que evidencia que esencialmente si hay un producto, y otra cosa que permite ver es que esencialmente la composición va acá, porque digamos, obviamente el coseno está más interno ahí, porque está debajo de un denominador, es como en el sótano de la casa. Entonces, el que tiene más chance de ser u, sin lugar a dudas, es la función coseno, es la que tiene más chance de ser el u. Entonces, ¿qué pasa si u vale coseno? Si u vale coseno, entonces el diferencial de u, la derivada de coseno, que es menos seno por el diferencial de x. O digamos, este menos que está aquí molestando, a este ladito lo paso para el lado del de u, o sea, menos puede ir a cualquier ladito. Esencialmente me va a quedar que menos el diferencial de u es igual a seno de x por dx. O sea, ¿qué fue lo que hice yo acá de nuevo? Dije que si esto era u, esto de aquí arribita, este producto de seno de x, es lo que yo llamé menos de u. Entonces lo reemplazo. 1 sobre u va a ser 1 sobre coseno por menos de u. Ahora ya en este paso, pues sencillamente este menos sale de acá. Propiedad normal de la integral linealidad, sale el menos. Aquí hay la integral de 1 sobre u y la integral de 1 sobre u se llama logaritmo natural de u. Tengan cuidado que este menos queda ahí, ¿no? O sea, este menos de aquí es este mismo menos de aquí, que es este mismo menos de aquí, que aparece de este de acá, ¿no? Entonces menos logaritmo natural de u más c, pongo la constante y ahí recupero quién era el u. ¿Quién es la u? Logaritmo, u era coseno de x, entonces me queda menos logaritmo natural de coseno de x. Hasta esta respuesta está perfecto mi ejercicio, o sea, ahí podría dejarlo ahí sin mayor problema. O sea, esta respuesta es muy buena, o sea, extremadamente buena esta respuesta, es excelente, pero digamos, uno quisiera siempre tratar de hacer algo más. O sea, este menos entonces por propiedades de los logaritmos lo puedo subir como potencia. Propiedad de los logaritmos, voy a copiarla como por acá, que dice que a veces, perdón, tengo que quitar la regla, que a veces logaritmo natural de un número b es lo mismo que el logaritmo natural de b a la. Este menos lo puedo subir como una potencia y me va a quedar el logaritmo natural de coseno de x a la menos 1. Que de nuevo, aplicando aquella regla de las potencias, la puedo ver como 1 sobre coseno de x. Y entonces, o de nuevo, puedo recordar que 1 sobre coseno de x es secante. Y entonces aparece esta segunda respuesta, que es la respuesta, una de las respuestas más conocidas y más que gustan más, digamos, en la literatura. Entonces cualquiera de las dos son muy buenas, pero pues digamos no pueden apartarnos del principio de nuestro ejercicio, y es que era un ejercicio que se hacía vía sustitución, cantado también, a través de la ruptura de esto, viéndola de esta manera. Que aparecía la función coseno, sabemos que su función es seno. Vamos a ver el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo nos piden entonces la integral de e elevado a la 5x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya, por ejemplo, se usan o empleo frases como
Para esta integral es natural que consideremos a u como eso. ¿Por qué? De nuevo, pues porque es natural, ya debería, o debería empezar a ser natural en este punto ciertos elementos, o pensar que es una e elevado a las 5x menos 1. Eso quiere decir que de una u otra manera uno tiene que entender que hay una composición y que esencialmente pues esto de aquí, al estar dentro del exponente, es la parte más interna. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo este concepto, la derivada de u pues tiene que ser la derivada de 5x menos 1. Entonces quiere decir que la derivada de 5x menos 1 pues es como quien dice un 5, porque la derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces vamos a tener esta igualdad de acá. Y entonces aquí es donde esto se pone relativamente interesante. Este 5 que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Como en esta igualdad. Nos quedó en esta igualdad. Busco la regla. Entonces, si nosotros sustituimos esos términos, pues nos va a quedar e a la integral de e a la 5x menos 1, nos va a quedar e a la u. Pero miren que el diferencial de x es de u sobre 5. Aquí hay que tener mucha claridad de que en efecto esto es 1 sobre 5 y que como constante puede ser de la integral. Me quedaría la integral de e a la u, la integral de e a la u es e a la u. Ya aquí dice, por eso sale mi constante de integración porque ya integré. Puedo aquí, cuando ya haya terminado mi integral y ya tenga todas las constantes, vuelvo a recuperar quién era el valor de u. Y habré terminado mi ejercicio. Este es un buen ejercicio. Se puede hacer por los dos lados. Esto les voy a poner acá una pequeña nota, sugerencia. Y es que ejercicio para ustedes. Ya les voy a explicar por qué. Si yo estoy considerando la integral de la función seno por coseno, pues es natural que yo coja a este señor u como el seno, y esencialmente porque todo esto se me va a volver el de u, porque esencialmente todo esto se me va a volver el de u, ¿cierto? Porque si el diferencial de u pues debe ser la derivada del seno es el coseno, y recuerde que siempre pues tendré que considerar el cambio de la x. Y entonces, pues obviamente al sustituir me puede quedar la integral de u por du, que debería ser u cuadrado sobre 2 más 1, o una constante. Aquí la pongo de manera importante para darle un sentido especial. Entonces recupero el valor de u. El valor de u es seno sobre coseno, sino que a ustedes, señores, les quisiera poner esto en el tintero. Observación. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llamado a b como coseno de x? Otra variable, es decir, si hubiera pasado que entonces el diferencial de b hubiera sido menos seno de x por dx. Eso quiere decir que luego menos el diferencial de b hubiera sido igual a seno de x por dx. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que esa integral, la integral de seno de x por coseno de x por dx hubiera quedado igual a menos la integral, en este caso, pues seno de x por dx. Seno de x por dx hubiera sido menos el diferencial de u, y hubiera quedado coseno, pero coseno es lo mismo que decir b. Perdón, diferencial de b. Que hubiera quedado menos b a la 2 sobre 2 más una constante sobre 2. Yo creo que tomen un momento para pensar en cuál es la posible implicación de este resultado. Pero obviamente es menos coseno cuadrado sobre 2 más 0. Y a ver si podemos comprender un poquito el papel de enlace que tiene esta constante. Bien, eso queda como ejercicio para ustedes. Terminamos con este ejercicio que tiene una cara de ejercicio complicadísimo. Lo vamos a dar con un instante. Claro, no es tan difícil, por Dios. Nos piden calcular la integral de e elevado a la g a la x más 1. Y entonces uno dice, bueno, aquí pues dice que la integral puede ser reescrita a través de esta, pero eso porque se tiene. Recordemos de nuevo que e a la a más b es igual a e a la a. Perdón, borrar aquí.
puede ser escrita de nuevo como e a la a por e a la b. Entonces, esta integral puede quedar escrita como e a la x por e a la x por e a la 1. ¿Cierto? Que os quita de esta manera. E a la x por e a la x por e a la 1. Y entonces recordemos, lo interesante es que esto de acá es una constante y por lo tanto puede ser de la integral polinomial. Y me quedo dentro de esto. De nuevo tenemos un producto, ambas exponenciales, pero hay una que se ve más compleja que la otra. ¿Cuál es la que se ve naturalmente más compleja que la otra? Pues esta de acá, porque tiene la composición como más fea. Entonces la función exponencial compuesta en la función exponencial. Si exageramos esto acá en azul, quedaría la exponencial elevado en la función e a la x. Entonces está metida la e a la x dentro de esa función exponencial. Entonces por lo tanto tiene sentido que yo diga, vamos a llamar a u a e a la x, pero hay que entender muy claro que este bebé es el que está tomando el papel de u. Con eso se tiene que el diferencial de u, pues la derivada de e a la x, c a la x, por el diferencial de x. Eso quiere decir que todo esto que ya voy a marcar en verde, este verde de acá, uy, perdón, vamos a ver si lo logramos. Todo esto es el diferencial de u. Y sencillamente esta integral entonces me va a quedar convertida en e a la u. Recuerden, porque es e a la u, e a la u. Y la integral de e a la u es e a la u. Acá pongo un poquito más. Eso quedará e por la integral de e a la u, que es e a la u. Ah, bueno, está perfectamente escrito ahí. No hay nada que hacer. No se puede simplificar la mayor cosa. Es e por la integral de e a la u. La integral de e a la u se llama e a la u más c, que es la constante de integración. Aquí vuelvo a aplicar ese elemento, la integral de e a la u más 1, e a la u más 1, de una u otra manera viene precisamente del hecho de que aquí hay un 1, y apliqué precisamente de nuevo esta regla de las exponentes. Y entonces pues me va a quedar que recupero mi esto. ¿Quién es u? U es e a la x más c. Entonces, con esto habíamos terminado los primeros ejercicios de sustitución. Como les comento, es uno de los métodos más poderosos para calcular integrales. Sin lugar a dudas, es absolutamente precioso. Muchas gracias por ver el video. Los espero ya en el próximo video. Muchas gracias.